Compañeros, mi nombre es Hugo Ramírez Aldaba, soy doctor de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Ahí imparto las materias de contaminación del agua, innovación tecnológica ambiental y manejo integral de los residuos en el programa educativo de Ingeniería y Manejo Ambiental, así como también metodología de la investigación en la maestría de geomática aplicada a los recursos naturales. En esta ocasión les voy a compartir parte de la investigación que estamos realizando, como un proyecto de titulación de uno de los alumnos que tenemos en licenciatura en manejo ambiental, y también que está trabajando en algunas innovaciones respecto a usos de productos forestales no maderables. Entonces, en este momento yo voy a proceder a compartir la pantalla con todos ustedes para poder tener acceso a lo que es las diapositivas que tengo preparadas para ustedes. Ok. En este instante les comparto, tenemos nosotros el trabajo que se llama Evaluación y Comparativa de las Formulaciones de fibra de cáñamo con resistencia a la compresión para realizar un ladrillo ecológico y compararlo con ladrillos artesanales. En este caso, nosotros tenemos por aquí lo que es bien sabido, que la producción de los ladrillos que conocemos comúnmente en México, ¿verdad? Y sobre todo en el norte del país, que son cocinados en hornos para tener este aspecto rojizo, y sus propiedades mecánicas de construcción y de soporte de carga, pues son a lo mejor las habituales para lo que es el proceso de construcción, mas no, sin embargo, los procesos de cocimiento que afectan desgraciadamente el entorno y el medio ambiente, porque lo utilizamos nosotros para quemar en el horno de cocimiento, pues cualquier tipo de material, ¿verdad? Que pueden ser desde basura, componentes orgánicos, llantas, residuos peligrosos que la gente sin saber los mezcla, y tenemos en todo caso condiciones ambientales nocivas muy cercanos a los centros de población o dentro de los centros de población, y que impacta bastante en la salud de los habitantes de la zona. Entonces, sí es importante tener eso en consideración. Entre los contaminantes criterio emitidos que tenemos por ahí detectados son el monóxido de carbono, el material particulado, los óxidos de nitrógeno, ¿verdad? Los dióxidos de sulfuro, la generación de ozono troposférico, el dióxido de carbono, entre otros. Sustancias que en sí afectan al medio ambiente, a la salud, y que hacen que el entorno no sea sano para un desarrollo habitual respecto a las actividades antropogénicas. Entonces, es importante la reducción de estas emisiones de los contaminantes desde su monitoreo y saber las fuentes fijas o móviles para poder nosotros tratar de minimizarlo o mitigarlo. En este caso, uno de los materiales que podemos nosotros considerar como producto no maderable es lo que viene siendo el cáñamo, que es la cannabis sativa en su subespecie sativa, que representa una alternativa en los requerimientos nuevos de materiales de construcción. El cáñamo es utilizado desde los egipcios para la fabricación de papel, en hojas, se utilizaban los tallos para hacer textiles, las semillas para sacar aceite, ahora en la actualidad para hacer biodiesel, la planta entera para biomasa y generación de energía. Entonces, tiene miles de aplicaciones el cáñamo. Desgraciadamente, al momento que es prima de una cannabis, pues llegó el momento de que quedó dentro de esa limitación y esa justificación de que no es legal, ¿verdad? En ciertos, en la mayoría de los países del mundo. Entonces, por lo tanto, también el cáñamo queda en esa restricción. Al momento que México empieza a tener una legislación donde tenemos nosotros la cannabis como uso recreativo incipientemente, el cáñamo también, al ser un primo hermano materialmente, sus aplicaciones respecto a los materiales de construcción, papel o textil o elaboración de biodiesel, pues son mayormente potenciables respecto a lo que se tenía hace 20 años o una década.
Entonces, esos materiales de construcción impactan a nosotros favorablemente porque tenemos nosotros por ahí la optimización respecto a poder fabricar probetas para poder determinar qué formulación de fibra de cáñamo para realizar ladrillos pueden tener una resistencia a la compresión óptima, ¿verdad? En un ladrillo que no lleva cocimiento. Es decir, que no tenemos emisiones a la atmósfera de ninguno de los componentes anteriormente mencionados. Y sí podemos evaluar las propiedades físico-mecánicas contra el ladrillo tradicional, que generalmente es horneado y que conocemos. Entonces, respecto a la metodología que se llevó a cabo, tenemos por ahí que se utilizó un cáñamo seco ya, peletizado, que tuvimos acceso a él a un saco de 14 kilos para poder hacer 6 formulaciones distintas, en las cuales se elaboraron ladrillos artesanales con fibra de cáñamo y ladrillos artesanales convencionales, ¿verdad? De barro y arcilla que se cocinan. Se realizaron de estos 40 ladrillos de 20 centímetros cúbicos cada uno y 200 ladrillos convencionales que se hornean con las mismas medidas. Los ladrillos de cáñamo pues llevaron una composición distinta en porcentaje de arcilla, de arena, de cal, de cemento, de nopal, de cáñamo y de agua. En sus diferentes formulaciones, nosotros obtuvimos 6 diferentes formulaciones, se elaboraron los ladrillos artesanales y también se fabricaron los ladrillos convencionales, se llevaron a cocinar y los ladrillos de cáñamo se formaron y se dejaron secar. Estos se secaron 12 días aproximadamente y los ladrillos convencionales, después de su cocimiento, se dejan 24 horas al medio ambiente para que se enfríen. Después ya secados, nosotros procedimos a lo que fue realizar las pruebas de compresión y de flexión en una prensa hidráulica que nosotros nos permitió entonces conocer cuáles eran las pruebas de compresión y de flexión que se debían determinar como óptimas para la carga de las probetas que estaban siendo sometidas a los esfuerzos posteriores de la construcción. Las formulaciones que se utilizaron en la elaboración de los ladrillos oscilaron entre un 66% de cal, un 20% de cemento, hasta un 5% de arena, máximo un cáñamo de un 18%, arcilla un 7%, un nopal hasta un 10%, dependiendo de las concentraciones de cada una de esas formulaciones. Entonces, nosotros para las pruebas psicomecánicas, que son los que estamos ahorita presentando, tenemos los análisis de flexión y análisis de compresión que tenemos por aquí ya resultados. Actualmente se están simulando en proceso los efectos de una lluvia ácida y la exposición a estos ladrillos, ¿verdad? Mediante la combinación de ácido sulfúrico y ácido nítrico a diferentes molaridades para poder nosotros evaluar el cambio de peso, la rugosidad y después llevarlos estas muestras a una microscopía electrónica de barrido para evaluar sus cambios y calcular la disolución de concentraciones de los iones de calcio y magnesio para poder evaluar la generación de carbonatos respecto a la exposición de la lluvia ácida. En cuanto a las pruebas físico-mecánicas y los análisis de flexión y compresión, se efectuaron en la prensa que mencioné anteriormente. Estos nos permitieron a nosotros evaluar que tenemos un análisis de carga de ladrillo de cáñamo, donde nosotros la formulación 2 y 6 nos dieron los valores más altos respectivamente en cuanto a la carga soportada, que fueron 7.34 kilonewtons y 6.81 kilonewtons. El ladrillo que tuvo menor concentración en cuanto a fuerza, llegó a 1.2 kilonewtons y el ladrillo que tuvo por ahí un valor de 3.5 fue el ladrillo número 1 que nos permitió a nosotros tener el mínimo que podíamos nosotros determinar como óptimo para poder hacer un análisis válido. También se hizo el análisis de carga de ladrillo convencional, donde tuvimos por ahí nosotros un promedio de 5.70 kilonewtons en los ladrillos convencionales cocinados artesanalmente como los conocemos. Tenemos también por ahí, en la comparativa, pues es de 1.63 kilonewtons o 1.63 toneladas de diferencia respecto al ladrillo de cáñamo respecto a un convencional. Tenemos entonces que el ladrillo convencional presentó una mayor extensión o elongación que el ladrillo de cáñamo. Es decir, la formulación 6 con cáñamo obtuvo los mayores valores de carga y la extensión menor. Entonces, por lo tanto, el ladrillo de cáñamo presenta propiedades mejores que el ladrillo convencional.
Se realizó un análisis estadístico del tratamiento de estos datos de las formulaciones con respecto a la carga y elongación con una diferencia media de significancias en el nivel de 0.95 mediante un análisis ANOVA. Realizó también comparaciones múltiples entre las distintas formulaciones, resultando estadísticamente la formulación 1 y 6, las que presentan la significancia mayor respecto a la comparativa con los otros grupos de datos de las demás formulaciones. En cuanto a las conclusiones, tenemos conclusiones hasta el momento parciales, ya que la formulación 6 del ladrillo elaborado con cáñamo tiene una mayor capacidad de soportar una carga de 7.34 kilonewtons y una menor elongación, que fue el valor de 0.700 milímetros, por lo que hasta el momento es una alternativa que indica que pudieran ser usados estos ladrillos tanto en muros de carga y perimetrales, y no como usualmente pensaríamos que nada, solos podrían ser perimetrales. Los ladrillos cocinados convencionalmente en horno presentan valores menores de carga y una elongación mayor, 5.70 kilonewtons y 1.385 milímetros respectivamente. La ventaja de los ladrillos cocinados convencionalmente en horno y que generan emisiones es que requieren un día de reposo al medio ambiente. Los ladrillos elaborados con cáñamo no requieren ser horneados, pero toman 12 días de reposo al medio ambiente para poder considerarse aptos para ser usados en la construcción. Está en proceso los estudios que simulan el efecto de la exposición a la lluvia ácida en ambas probetas para un máximo de 3 meses de exposición continua a lluvias ácidas y su posible evaluación. Entonces, por ahí tenemos todavía nosotros un proceso todavía a continuar, que es la evaluación de la lluvia ácida para poder tener completa la investigación y dar un análisis más robusto respecto a lo que es la estructura de un ladrillo sólido realizado con cáñamo. Si no hay alguna pregunta o comentario, estoy a sus órdenes. Por aquí vamos a proporcionar el correo para poder responder a cada una de sus inquietudes. Esto fue la evaluación en comparativa de las formulaciones de la fibra de cáñamo con resistencia a la compresión en un ladrillo ecológico y ladrillos artesanales. Muchísimas gracias.